Bueno, vamos a dar comienzo al segundo y último panel, que tiene por título La logística hoy, los centros logísticos aeroportuarios y portuarios y la modernización de las aduanas en materia de facilitación de comercio y seguridad. La verdad que costó bastante reunir en una sola frase todo lo que pueden decir los panelistas en este momento. Quizás hay aspectos que están aquí involucrados que ameritarían un seminario propio para cada uno de estos temas, pero realmente por la disponibilidad de tiempo y recursos que tenemos, lo hemos englobado en este título, lo cual al mismo tiempo da libertad a cada expositor a tener su propia visión sobre el tema y aportar su propia experiencia. Es también un panel interesante en el sentido que hemos reunido distintas visiones. Tenemos la visión que nos va a brindar el contador Enrique Cano, que es una visión desde el punto de vista de las aduanas, factor fundamental, su modernización, sobre todo para lo que tiene que ver con la facilitación del comercio, el tema de la seguridad en los trámites de orden aduanero, que tiene mucho que ver con el comercio, obviamente. Y también tenemos la visión de la academia, de la consultoría y de los expertos en materia empresarial. Es el caso de Jorge Forteza, que tiene una larga tradición en consultorías internacionales, en directorios de empresas y en organismos internacionales y también en la academia. Y el caso también de Carolina Henderson, que es gerente general de RICO, lo cual nos permite a nosotros ver también cuál es la opinión del sector privado sobre este tema. Y finalmente, nuestra gran colaboradora en este evento y coorganizadora, Beatriz Tabaco, del Instituto de Logística del Uruguay, que también va a dar la visión de la perspectiva del Uruguay, incluso en función de su proyecto, no solo de hub logístico, sino también como facilitador de las exportaciones de servicios logísticos en la región. Sin más, entonces los procedimientos serán los mismos que en el panel anterior, 20 minutos de exposición cada uno y luego haríamos un periodo de preguntas y respuestas. Entonces comenzaría la disertación el contador Enrique Cano. Bueno, muy amable. Muchas gracias a los organizadores. Resumo en esta frase para ganar tiempo. Y bueno, gracias también a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero decir, parece que los panelistas que me antecedieron, o sea, los panelistas todos nos pusimos de acuerdo, porque yo voy a intentar dar respuesta a muchas de las interrogantes que desde el ángulo necesariamente parcial de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay le damos a los desafíos que otros panelistas lanzaron y que además entendemos que son los desafíos de la logística y el desarrollo y el crecimiento económico social de nuestro país. Lo voy a hacer desde otro ángulo. Muchos de nuestros distinguidos públicos ya conocen los procesos aduaneros y cuál ha sido la modernización. Primero, sucintamente y pasando rápido muchas diapositivas, voy a tratar de explicar por qué cambiamos y luego cómo cambiamos. Definiciones de logística que sobran y las explicaciones de por qué cambiamos son las que vienen a continuación. En la década del 40 teníamos una aduana fiscalista, una inserción internacional basada en sustitución de importaciones, el paradigma de la industria naciente y la correspondiente cultura organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas, altos aranceles, etc. A partir de la década del 70 eso comienza a cambiar. Y hoy el paradigma es aduana de controles eficientes. En términos aduaneros, diría, facilitación de comercio es una palabra que se usa. En realidad la facilitación de comercio va por controles eficientes. La aduana nunca va a resignar su función de control, simplemente lo puede hacer más y mejor. Y lo que está cambiando es la cultura organizacional, que se adapta a un paradigma que ya las condiciones objetivas en el mundo y en el comercio internacional cambiaron. Y las condiciones objetivas en el mundo y en el comercio internacional son las que siguen. Empíricamente se ha demostrado que las tasas, aquellos que
han salido gananciosos del proceso de globalización, se han favorecido con tasa de crecimiento económico, angostamiento de la brecha social, reducción de la pobreza y de la brecha entre países ricos y pobres. Y los perdedores de la globalización es quienes no se han aprovechado del incremento del comercio internacional. El crecimiento por medio del Uruguay es conocido por todos, está despejado ahí. El comercio exterior del Uruguay en sus hacia tres mercados distintos, también con sus tendencias, está graficado en esta diapo. Y el del Mercosur sigue más o menos las mismas tendencias. El proceso de crecimiento tiene, a nuestro entender, tres factores claves: productividad, ahorro y mayor integración, no solo entre los países de la región, sino de los países de la región con el resto del mundo. Y ese es uno de los papeles que le puede caber a la Dirección Nacional de Aduana en el crecimiento económico del país. La globalización trajo esto, que es los acuerdos comerciales graficados en un tazón de espagueti. Nosotros estamos a la derecha arriba, en el Mercosur, pero hay diversísimos acuerdos comerciales y últimamente se aprueban nuevos, como la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico a los cuales aludía para lograr esa mayor productividad e inserción internacional? Hay factores que explican directamente el crecimiento, son capital físico, avance tecnológico, explican la productividad, y determinantes últimos del crecimiento que son más, lo que yo le contestaba a un periodista ahora, más de lo que el BID llama como infraestructura blanda o cambios en la infraestructura software. Y dentro de ellos, en particular, hay dos que nos interesan, que son instituciones públicas y políticas públicas. Y, por supuesto, determinantes exógenos, que son las tendencias de los mercados internacionales en materia de precios y crecimiento. Aduana, ¿en qué puede, cumpliendo su misión, ayudar a ese crecimiento económico con la facilitación de comercio? Remover barreras, incrementar la competitividad y significar luego ganancias en costos y tiempos. En el Uruguay, en materia de instituciones públicas, existen marcos legales que habilitan estos procesos de logística, de desarrollo logístico del Uruguay. Bien, ahora, ¿con qué se encuentra la aduana cuando cambia el paradigma del comercio internacional y de la función de aduana en el marco de ello? Se encuentra con esto que el Consejo de Ministros aprobó en el 2006, identificando entre las necesidades de la aduana que teníamos entonces, y la aduana que precisamos para que sea una catapulta hacia el crecimiento económico del país. Teníamos estas brechas en capacidades de requerimiento. Yo voy a intentar, ahora sí, paso al cómo. ¿Por qué cambiamos? Está explicado en las diapos anteriores. ¿Cómo cambiamos? Llenando estas brechas. En procesos de procedimientos, en recursos humanos y materiales, en normativa institucional y en infraestructura y equipamiento. Lo primero que hicimos fue la planificación estratégica. Nos dimos un sistema de creencias que habla que nuestra misión es velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y apoyar el desarrollo económico de nuestro país, a través de una fiscalización eficiente y colaborando a la competitividad internacional del Uruguay. Y empezamos a llenar esas brechas a través de procesos y procedimientos, modificando el paradigma dentro de aduana con el DUA digital, o sea, documento único aduanero virtual, digital, marchando hacia una aduana sin papeles que próximamente tendremos en totum. Y hasta el día de hoy, desde que empezamos esa iniciativa, llevamos ese número de DUAs digitales procesados. Tercer procedimiento, precinto electrónico y bases regionales de vigilancia. Empezamos en el año 2011 con el precinto electrónico justamente para consolidar el Uruguay como un hub logístico y que nadie tuviera dudas de que la carga que transitaba por Uruguay no fuera vulnerada o robada o adulterada. Y tenemos en contenedores ya ese número, casi 55.000 contenedores precintados en tránsitos por el Uruguay, y mercadería suelta, una iniciativa que empezamos luego, más tarde, llevamos un poco más de 8.000. Esa herramienta tecnológica que son precintos electrónicos que lanzan una señal electrónica y seguida por GPS desde un centro de monitoreo de aduana, es luego controlada cuando suenan alarmas a través de 5 puntos estratégicos, 5 bases regionales de vigilancia.
Seguimos completando las brechas a través del operador económico autorizado, dentro de lo que son los lineamientos de la Organización Mundial de Aduana en materia de confianza hacia los operadores cumplidores. Empresas que se beneficiarán y a su vez para el país y para la aduana implica reducir riesgos. Y en ese sentido tenemos estas 5 iniciativas, de las cuales solo voy a mencionar 2 que son emblemáticas, que ya tienen andamiento. El plan piloto de operador económico autorizado es un operador al cual la aduana certifica en distintos ítems y le brinda confianza y por lo tanto beneficios aduaneros. En ese caso tenemos 6 empresas a partir de junio del 2013 que están participando del plan piloto, una de las cuales me acompaña su representante en el panel. Cadena de suministro confiable, en particular bilateral con Brasil. Estamos por designar 3 cadenas de suministro confiable que también merecerán beneficios aduaneros mutuos de la Receita Federal y de la aduana uruguaya. Comprenderán ustedes que este no es un proceso fácil, la Receita Federal no es un socio fácil, pero avanza y avanza mucho mejor que la cadena de suministro confiable del Mercosur. En brechas y procedimientos también, la ventanilla única de comercio exterior mencionada hoy, por el ministro de Transporte. En Uruguay tenemos 30 organismos que tienen que ver con la operación de comercio exterior. 15 de ellos están conectados electrónicamente con la Dirección Nacional de Aduanas. Esos 30 organismos emiten más de 80 tipos de certificados y se emiten más de 100.000 certificados por año por los 30 organismos que demoran entre 24 horas y más de 30 días en algunos casos. Quien tiene mayor cantidad de certificados que incumben estas operaciones es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Imaginamos el portal BUCE así, distintos organismos interconectados a un portal con el sistema Lucida de aduana, y a través de esto, después de un proceso largo de implementación de procesos comunes, de mapeo de los procesos de otros organismos, llegamos a que en septiembre-octubre del 2013, o sea, este fin de año, vamos a iniciar los primeros procedimientos de ventanilla única de comercio exterior, reduciendo los tiempos de trámite. Y en el 2014 lo potenciaremos a 10 nuevos certificados con distintos organismos. Nos medimos por el cuadro de mando integral para también completar esa brecha y lo hicimos a través de un proceso de amplia participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana, en el cual nos dimos 63 indicadores de gestión, 75 iniciativas de trabajo y 20 de ellas estratégicas para el 2011 que ya están en desarrollo. Nos medimos a través de ese cuadro de mando integral, de que solo tomo 2 indicadores que están señalados ahí. El más importante es el tiempo de despacho, menor a la meta, una meta de 8 horas, de un tiempo de despacho de 8 horas, el cual superamos, teníamos una meta del 91% de las operaciones de comercio exterior que tuvieron un tiempo de despacho menor a 8 horas, la cumplí. Y esperamos seguirla cumpliendo. También mejoramos nuestro sistema integral de inteligencia aduanera, o sea, lo que se conoce en la jerga como gestión de riesgos. Y el paradigma o el eslogan es controlar menos, controlar mejor, facilitando el flujo del comercio exterior. Y nos dimos 3 consultorías de apoyo, una internacional en análisis de riesgo, un experto mexicano, después algo en conjunto con ANP y la Facultad de Ingeniería, y con una consultora privada es CPA Ferrer. Esto quiere decir mayor asertividad en los canales rojos, es decir, cuando hay riesgo, que donde pongo la mira pongo la bala, y que donde hay canales rojos, que la aduana encuentre algún ilícito. El modelo econométrico no se lo voy a explicar, pero este es un modelo de riesgo que hemos desarrollado caseramente dentro de la aduana con mucho éxito, con mayor éxito de lo que teníamos anteriormente. Proyecto Puerto de Montevideo, hemos firmado que va hacia controles automáticos en ingreso y egreso de las cargas en Puerto de Montevideo. Hemos firmado un contrato con la Fundación Valencia Port para que nos asesore, está en plena marcha. Acá está señalado cómo va el calendario de ese contrato y queda en octubre de 2013 el último entregable, y luego viene la etapa de implementación en conjunto con actores públicos y privados, en particular con la ANP. Este va a ser el producto final, pero prometido para 2015 probablemente, con asesoramiento de la Fundación Valencia Port
y financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Tenemos nuevos mega emprendimientos para los cuales, lo voy a pasar rápidamente, para los cuales la aduana tiene que adelantarse a dar solución para que emprendimientos que son millonarios en dólares no tengan demoras y agregados en costos por tiempos aduaneros. Son las zonas francas, la zona franca de Punta Pereira en particular, Montes de Plata, son inversiones de más de 2.000 millones de dólares. Los parques eólicos, en el día de ayer, lo relataba un periodista, tuvimos una reunión interinstitucional entre MTOP, Dirección Nacional de Industria, Dirección Nacional de Energía, aduanas y puertos para facilitar que estas inversiones se desaduanan rápidamente y no incurran en costos superiores. Estamos hablando de inversiones que van a llegar al país, o sea, esos molinos inmensos que van a llegar al país fundamentalmente concentrados en enero de 2014. Inversiones por más de 2.000 millones de dólares, o sea, más que lo que ha sido Montes de Plata. Prospección y explotación de hidrocarburos también nos interesa y estamos en contacto con ANCAP y las prospectoras, las empresas petroleras que están investigando nuestra plataforma continental para adelantarnos a la jugada y no entorpecer o no agregar costos nuevamente a procesos que incumben inversiones multimillonarias en dólares. En obra civil, ejecutamos un 77% de la inversión proyectada, 8 millones de dólares, quedan aún obras por hacer. El Centro Nacional de Verificación tiene mucho que ver con la logística y lo que se habla acá, y esto de más a menos en el plano está graficado así: el corredor interoceánico, nuestras conexiones con los países vecinos, la hidrovía Paraguay-Paraná, nuestra infraestructura para facilitar el hub logístico, la zona de actividad logística que la Intendencia de Montevideo, junto con nosotros, con ANP, proyecta en la perimetral de Montevideo. Y para ir a lo más concreto, vamos a terminar en algún momento del próximo periodo, de los 5 próximos años, estimo, con un Centro Nacional de Verificación Aduanero que además sirva como un hub logístico, un centro de distribución logístico y para depósitos y con concentración de ANP, aduana y otros organismos públicos. AFE también. En tecnología hemos hecho inversiones por aproximadamente 2 millones de dólares para hacer una inspección no intrusiva. En capacitación hemos capacitado a más de 1.300 funcionarios durante los 2 años que están señalados ahí, 2011-2012. Y para llenar la brecha institucional también tenemos, adentro de la Comisión de Hacienda de Diputados, hemos presentado el nuevo Código Aduanero Uruguayo, que beneficia o mantiene los esquemas promocionales vigentes para el comercio exterior, le hace puerto y aeropuerto libre, que aumenta la transparencia, que señala las competencias nuevas de la Dirección Nacional de Aduana y que, entre otros nuevos agentes, reconoce al operador logístico y al agente de carga. En el plano internacional también tenemos que completar una brecha que es a través de la vicepresidencia regional de la Organización Mundial de Aduana, que ejerzo personalmente, facilitar acuerdos con aduanas de otros países que están señaladas ahí. Hay que agregar últimamente a Sudáfrica, India y Nigeria, para ser como una playa de desembarco del comercio exterior uruguayo, esos países. Participamos en la Organización Mundial de Aduana con éxito en distintos comités, como ahí está señalado, y queremos un cambio organizacional en la cultura que es de los más difíciles que tenemos que aceptar. Hemos modificado el sistema de incentivos por desempeño para que la multa aduanera, que antes se distribuía de otra manera que no voy a relatar, se distribuya por mejor desempeño de cada uno de los funcionarios con indicadores, metas grupales e individuales. Los incentivos por mejor desempeño van a funcionar así, con estos 3 factores en donde se medirá el desempeño de cada funcionario de cada grupo: responsabilidad, desempeño y constatación de infracciones. En ética y transparencia también hemos operado y hemos firmado 10 memorandos de entendimiento con asociaciones privadas que también tienen mucho que ver con los niveles de corrupción que antaño existían en aduana. En reestructura organizativa, y este es lo más fresco que hay, firmado por el presidente de la República en acuerdo con el ministro de Economía,
el 17 de julio pasado. El proyecto de reestructura de aduana, que tiene como el punto más importante los acuerdos de gestión y el compromiso que el director nacional de aduana va a establecer con aproximadamente unas 70 funciones aduaneras para el equipo de conducción, que va a reconstruir la pirámide salarial que ahí se muestra. Esas 70 funciones de conducción van a tener 30 días para elaborar un plan de trabajo, que será ejercido en 15 meses. Las funciones serán evaluadas por un tribunal. En el caso de que el tribunal estime que se cumplió con el objetivo, se renovarán las funciones, y en el caso de que no, volverán a su grado y habrá un nuevo funcionario afectado a la función. Esos acuerdos de gestión se van a medir por 4 indicadores de desempeño, en este caso de los funcionarios del equipo gerencial. Indicadores de equipo, de deberes de control, presentismo, puntualidad, salud, vestimenta de los funcionarios, por el cuadro de mando integral, del cual ya hablé, y el cumplimiento del plan de trabajo que los mismos funcionarios se dieron. Esta es la estructura organizativa nueva de la aduana. Y por último, les voy a mostrar reconocimientos internacionales que todo esto mereció. El Doing Business, que también fue mencionado acá, menciona que Uruguay avanzó unos puestos dentro de ese ranking, fundamentalmente a través de la mejora portuaria y aduanera. También somos citados por el boletín de la Organización Mundial de Aduanas, y la última misión del Fondo Monetario Internacional nos distinguió con esta frase, que la administración aduanera es la que ha mostrado progresos más notables desde el 2010. Gracias por vuestra atención, es todo lo que quería decir. Muchas gracias, contador Cano. Bueno, ahora le paso la palabra a Carolina Henderson, gerente general de RICO. Bueno, muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer al señor Gianelli por la invitación. Para mí realmente es un honor formar parte de este plantel con tan distinguidas personalidades. Y sobre todo por tener la oportunidad de expresar, en cierta manera, mi opinión personal, pero desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista privado, respecto justamente a la importancia, ¿no?, que debe tener la logística, desde una empresa que confía plenamente en Uruguay y en todo el potencial actual y futuro que posee para desarrollar el hub regional de excelencia, ¿no?, que todos queremos. Muchas gracias. Perfecto, sí. Bueno, quiero comentarles un poquitito nomás, porque digo, no creo que me conozcan. Mi nombre es Carolina Henderson, soy gerente general de la empresa RICO South America Distribution Center. Esta es una empresa japonesa que tenemos aquí en Uruguay el centro de distribución regional para toda América Latina, desde México, Islas del Caribe, Centroamérica, toda América del Sur. Estoy en la compañía desde el año 93, bueno, por distintas posiciones en logística, supply chain, y bueno, luego hace unos años en esta posición. Y es una compañía que está basada en procesos, ¿no? Tenemos 6 certificaciones internacionales, le damos obviamente la importancia a todos los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad en la información, seguridad y salud ocupacional y, bueno, y otros temas afines. Esto obviamente nos ayuda, nos asegura la mejora continua de nuestra compañía. Y estamos enfocados totalmente en lo que tiene que ver medio ambiente, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social, con distintas actividades que tenemos año a año. Hemos recibido a nivel corporativo 3 premios a la excelencia desde Japón, lo cual es muy importante para nosotros. ¿Por qué esta empresa RICO decidió estar en Uruguay? Bueno, un poquito... Es lo mismo que seguramente muchas otras empresas han decidido estar aquí. ¿Qué es lo que nos brinda Uruguay? Bueno, un marco de operaciones confiable, ¿no? Todos lo sabemos, hay establecidas reglas bien claras de juego, tenemos una seguridad ciudadana y política, un muy buen nivel de educación, eso fue uno de los factores principales, que fue lo que hizo decidir a la empresa instalarse en Uruguay. Obviamente su posición geográfica, ¿no?, con las grandes potencias económicas que tenemos y que nos asegura, ¿no?, el flujo entre ellos.
además de la necesidad de estar cerca de los clientes, ¿no? Es muy importante que los clientes sientan que uno se preocupa por ellos y que estamos cerca de ellos y que vamos a hacer todo lo necesario para facilitarles a la vez su comercio, cual sea su unidad de negocio. Nosotros somos una empresa de servicios y buscamos justamente eso, atenderlos bien y que se sientan seguros y confortables. En cuanto analizamos, digo, ¿no?, toda la parte en el contexto latinoamericano, todos estos puntos cuentan y debemos tener presente y valorarlo porque esto es parte de nuestra base sobre la cual cualquier empresa desea poder establecerse, invertir y construir, ¿no? El Uruguay ha tenido, como todos saben, una estabilidad política, y social, que es muy importante, y ese es otro factor principal que también ayuda al momento de decidir dónde ubicarse un centro regional. Tomé aquí prestado la misión de la aduana, un poquito porque posicionar al Uruguay como nodo logístico entre la región y el mundo en función del desarrollo productivo sustentable del país. Esto es una misión de la aduana, pero no es solo de la aduana, o sea, debe ser una tarea de todos. Todos en conjunto debemos trabajar para lograrlo. O sea, es la unión de la público y lo privado lo que nos va a permitir construirnos en justamente en un hub logístico de excelencia. Para ello, cada una de las partes debe aportar en distintos aspectos. Como mencionaba justamente el director de aduanas, en el momento estamos participando en conjunto en un plan que se denomina el plan piloto para el operador económico autorizado, en el cual, bueno, dada un poco la trayectoria también de Rico en todos estos años aquí, ha permitido que que se demuestre transparencia y seguridad, lo cual aporta. Entonces estamos trabajando en conjunto para asegurar que podemos llegar a lograr una forma más fluida y más eficiente en la operación de empresas privadas con aduana. Si analizamos lo que ha sido de los movimientos de los últimos años, tanto en los movimientos de buques, de contenedores, de cargas, de mercadería, digo, todos sabemos y somos conscientes del crecimiento que ha tenido nuestra región, digo, ¿no? En los distintos años hemos ido creciendo en porcentajes de cifras de más de 2 dígitos, digo, y este crecimiento continúa. Entonces, tenemos que estar preparados para asegurar de que vamos a poder sostener el crecimiento, pero además de que vamos a poder captar distintos negocios y distintos mercados, no solo el de Uruguay y la operativa de Uruguay, sino que tenemos que todos trabajar juntos para asegurar que captamos todo el entorno regional, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos, en cierta manera, necesitando y que tenemos que enfocarnos? Desde el punto de vista bueno, personal y como parte de una empresa privada, consideramos el factor de las rutas, digo, ¿no? Las rutas, hoy por hoy tenemos, digo, ¿no?, todas las rutas que nos dan una proyección hacia cada uno de nuestros países, ya sea limítrofes, Argentina y Brasil, o también a los demás, a Chile, Perú, Bolivia, digo, Paraguay. Entonces, ¿qué se necesitaría para asegurar que vamos a poder respaldar al crecimiento y a un hub logístico? Bueno, reforzar las carreteras, digo, ¿no? Creemos que obviamente que puede requerir una inversión grande, que puede requerir tiempo, pero tenemos que enfocarnos en eso si queremos que por ahí estén transitando, digo, ¿no?, tanto los camiones necesarios para transportar la cantidad de carga que queremos mover. Otro punto importante sería la ferroviaria, ¿no? En la parte ferroviaria tenemos hoy una cobertura menor, pero hay que desarrollarla, ¿no? Hace falta definir quizás un proyecto en conjunto con países vecinos que nos permita mover las cargas desde nuestro hub en forma dinámica y efectiva hacia sus centros productivos, que pueden estar en Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro. Lo mismo si vamos hacia el oeste. Tenemos que considerar la posibilidad de llegar a la frontera con Argentina y luego acceder a todas las vías férreas locales que comunican el norte y centro-sur del país, de Argentina. En un futuro tendríamos que modernizar, a nuestro entender, la red ferroviaria, incorporar trenes de alta velocidad para el transporte de pasajeros, pero también de cargas
contenedorizadas con el objeto de evitar congestionamiento en las rutas. O sea, de esta manera aliviaríamos un poco las carreteras, además de que minimizamos la polución, reducimos costos de mantenimiento de rutas que se ven afectadas por el excesivo transporte de vehículos pesados. Tenemos que pensar en incorporar lo que realmente me parece muy positivo, porque lo he escuchado en los demás presentadores, el transporte bimodal, el carretero ferrocarril, para optimizar los costos y reducir los tiempos, ¿no? Son los dos factores principales en una logística, costos y tiempos. La eficiencia en costos y tiempos es lo que marcan la diferencia, y a eso tenemos que apostar. También el transporte intermodal, puerto, ferrocarril. Es una necesidad para mover cargas a nivel nacional e internacional, trasladando en un solo tren quizás más de 100 contenedores, evitando la enorme cantidad de camiones. Digo, no quiere decir que no los precisamos, obviamente que se siguen moviendo, pero todo es un complemento, una cosa ayuda a la otra, con los ahorros de energía, además, y contaminación ambiente que todo eso va a suponer. El nivel de inversión obviamente que puede ser elevado, pero si elaboramos todos juntos un buen proyecto que sea atractivo, seguro que van a estar los inversores que les interese invertir en algo que va a ser un hub regional, seguramente el más importante de América Latina. Los puertos y aeropuertos. Contamos nosotros hoy con una distribución adecuada de puertos marítimos y fluviales. La Administración Nacional de Puertos está manejando varios proyectos, lo mismo el gobierno, que está planeando, por ejemplo, el puerto de aguas profundas del Palenque. Si esto se construye con la infraestructura apropiada en cuanto a redes de comunicación, a través de rutas, ferrocarriles, si tenemos un régimen de puerto libre, zonas francas, cercanas, en fin, toda la infraestructura que sea necesaria para complementarlo, también es una opción excelente para capturar las cargas regionales de nuestros países hermanos. Y si además hacemos bien los deberes, seguramente va a ser la mejor opción que nos permita tomar cargas que hoy operan en los puertos de Buenos Aires o en los puertos del sur de Brasil. Tenemos un potencial enorme si consideramos que todo esto que está marcado acá en verde, ¿no?, que es la pampa húmeda, es un potencial enorme en la parte agrícola, que son cargas que podríamos no sacarles al puerto de Buenos Aires, que ya están manejando, pero sí complementarlo, porque con el crecimiento es seguro que necesite también un refuerzo para su actividad. Y lo mismo si consideramos Brasil. Hoy Brasil tiene toda esta cantidad de puertos, sobre todo acá en el sur, los cuales, si nosotros les aseguramos una infraestructura y sobre todo una comunicación, podremos también tomar cargas desde allí. Me voy acá un poquito a lo que viene a ser la parte ya no tan regional, sino mundial, podríamos decir. Y vemos un poquito cómo se puede observar la actividad de líneas aéreas como barómetros económicos, como lo indica, donde podemos ver el crecimiento de lo que tiene que ver a toda la parte del lejano oriente, China, Japón, Corea. Allí están ubicados enormes centros de producción que abastecen, obviamente, todas las necesidades en todos los países del mundo. Y podemos especialmente considerar aquí en los países emergentes dentro del BRIC, que tenemos a Brasil, ¿no? Entonces Brasil, con su crecimiento de más del 28%, es un punto que nosotros tenemos que considerar porque está dentro de nuestra región y de allí podemos también captar. Acá les quería mostrar un poquito cómo ha ido evolucionando el transporte. ¿Esto qué muestra? El incremento enorme de carga que se ha vivido en los últimos 15 años, ¿no? Y para ello se ha tenido que ir construyendo, fabricando transportes seguros y cada vez más grandes para que puedan cubrir toda la necesidad y el crecimiento que se está viniendo. Lo último que ha salido es el triple E de la Maersk Class, que lleva 18.000 TEUs. ¿No? Esto, realmente, si uno se lo pone a pensar, es una magnitud que no se pueden imaginar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que nos vamos a preparar para todo esto, porque nosotros tenemos que estar dentro de todo este negocio y de todo este comercio. Panamá, por ejemplo, como todos sabrán, ha ido siempre
adaptándose a estos cambios y a estos crecimientos, han ido evolucionando para poder recibir los distintos portacontenedores que han tenido que pasar por el canal. Entonces, ya sea en el puerto, con las distintas esclusas, con las grúas, pórticas, todo eso tiene que acompañar el crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que también vamos en ese camino, digo, ¿no? Que no va a ser la infraestructura el límite que no nos permita llegar a donde queremos ir. Para el futuro, digo, ¿no? Como ya se sabe, las distintas líneas marítimas, las compañías, se ocupan y se están ocupando cada vez más y seguirán haciéndolo de cubrir con enorme eficiencia la ruta primaria más importante, que podemos decir que es la que va justamente de este a oeste, digo, ¿no? Para cubrir todo el diámetro de la Tierra. Asimismo están las líneas secundarias que van recorriendo y cubriendo y asegurándose de comunicar y de unir de norte a sur, digo, ¿no? Las distintas regiones. Y en lo que tiene que ver específicamente con Uruguay, nosotros tendríamos que asegurarnos de mantener y de desarrollar, ¿no? Toda esta vía fluvial, que es la que a nosotros, bueno, obviamente nos permite la formación de importantes bloques económicos dentro de nuestra región. También, si uno ve en la parte de los aviones para el transporte aéreo, los aviones de carga, digo, en principio se puede considerar en la parte militar, digo, ¿no? Se han ido desarrollando y creando estructuras tal que puedan transportar cada vez mayor volumen, mayor dimensiones, e incluso a nivel de cargas civiles, no militares, para poder transportar piezas enteras. O sea, ¿no? Todo el mundo sigue avanzando en el crecimiento del comercio, que es a lo que nosotros queremos estar subidos, queremos estar integrados, ¿no? Tenemos que asegurarnos que vamos a ir por el camino correcto. Uruguay específicamente, entonces, es ya de por sí un centro portuario, aeroportuario, regional. Tenemos las zonas francas, digo, ¿no? Que se han ido creando, todas para dar soporte justamente a la facilitación y al marco legal. Digo, ¿no? Esto ha sido, como todos sabemos, un recorrido de muchos años, de unos largos años. Hace más de 25 años cuando se creó la ley de zonas francas, digo, ¿no? A fines de la década del 80, cuando se creó después a principios de la década del 90 la ley de Puerto Libre, luego las concesiones para la infraestructura de la terminal de contenedores o de aeropuerto libre, digo, también, digo, son todos pasos, digo, ¿no? Que ha ido dando el país, que han permitido y que han ayudado a que las empresas e inversores se interesen y vengan, y es algo en lo que no nos podemos detener. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos ideas o tenemos visiones y tenemos objetivos, digo, ¿no? Pero cuesta concretarlos, ¿no? Cuesta que uno, bueno, se ponga, tome acción, diga, ok, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el próximo paso a dar? Algo muy importante, digo, porque digo, está definido, el mundo evoluciona por las personas que toman acción, o por aquel grupo de personas que toma acción. Entonces, esa debe ser nuestra responsabilidad. O sea, tenemos un contexto regional favorable, tenemos una visión clara, ser el hub de excelencia, el hub logística de excelencia para América Latina. Entonces, unámonos, públicos y privados, marquémonos objetivos claros a corto plazo, que sean alcanzables, ¿no? Fáciles de medir, fáciles de entender si vamos por el camino correcto o no. Entonces, ahí nos podemos proponer, o sea, ser más eficientes, más productivos, en todos los detalles. Hay que hacer reuniones de trabajo, como mencionaba hoy la persona de transportes, ver qué necesidades tiene uno y qué puede aportar el otro, digo, ¿no? Porque es muy importante en reuniones poder entender qué es lo que el otro está necesitando. Hay una política rico que más bien es una filosofía que es denominada Oya Kudachi, que significa ponerse en los zapatos del otro. O sea, la importancia de entender las cosas desde el punto de vista del otro. El otro puede ser un cliente, puede ser la aduana, puede ser los distintos partners de los negocios, pero cuando entendemos cómo ve él desde sus zapatos las cosas, es más fácil, digo, ¿no? Después para nosotros poder brindar o poder ayudar o poder exigir, digo, ¿no? También en este caso. Entonces,
para terminar, el futuro acerca el tiempo y las distancias, ¿no? Porque lo vemos con la tecnología, con las infraestructuras. Entonces tenemos que estar ahí y tenemos que estar subidos todos en el mismo barco para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Jorge Forteza. Te llevo tu vaso. Muchas gracias. Bueno, esperar que estemos todos. Ya te cambié la copa, esa es la tuya. Buenos días a todos, señoras y señores. Y, ante todo, muchas gracias a los organizadores de la reunión y por haberme invitado a discutir este tema tan interesante acá. Es una fuente de placer especial. Soy argentino, pero soy descendiente de uruguayos. Nuestro corazón está siempre acá y además, como comentaba el doctor Gianelli, en mi experiencia de consultoría internacional he trabajado bastante en estos temas de inserción del Uruguay en la economía mundial. Estuvimos involucrados en el plan estratégico de Zona América, cuando estábamos soñando justamente cómo crear una primera zona justamente de logística de servicios acá. Hemos trabajado a nivel de visión de gobierno también y uno siempre tiene esa visión del Uruguay como un lugar de alta calidad de prestación de servicios para toda la región, ¿no? Y es un poco sobre eso que vamos a hablar hoy. Voy a tratar de tomar una visión global primero y que es complementaria, creo, a la que venimos trabajando, sobre todo en el primer panel, en el cual en general el esfuerzo ha sido sobre la logística, casi en una posición de remediar falencias para facilitar nuestro perfil exportador actual. Medimos lo que nos cuesta, el costo de transporte para exportar una tonelada de soja, para exportar una tonelada de mineral de hierro. En algunos casos nos preocupamos cuánto nos cuesta hacer llegar esta carne con trazabilidad a los puertos o los productos congelados, etc. Y yo quisiera ampliar un poquito más la discusión, decir, evidentemente tenemos que hacer eso porque eso es la base de nuestro perfil industrial, pero poner todo esto dentro del marco de decir, básicamente, mi propuesta por lo menos es que creo que estamos al final de una década en la cual a todos nos ha ido bien, acá en la región, estaban las cifras de crecimiento, diría Maquiavelo, fortuna o virtud, las dos cosas. En algunos países hubo más fortuna que virtud, en otros creo que el Uruguay ha tenido un equilibrio adecuado de buenas políticas macroeconómicas y que además se han demostrado a través de gobiernos de signo político diferente, y fortuna porque tuvimos la economía mundial y la aparición de China y los precios de los commodities y todo lo que nos permitió de golpe meternos en una nueva inserción en la economía mundial. La trampa de ese pensamiento que muchas veces autocelebramos un poco es que medio como que con esto nos hemos garantizado el camino al éxito y al desarrollo. Nuestra creencia personal es que no. Tenemos a veces un discurso un poco como que estamos reeditando, sobre todo en nuestra región, una nueva alianza estratégica como la que tuvimos con Inglaterra hacia fin del siglo XIX y donde también pensamos que íbamos a ser desarrollados. Recuerden la riqueza del Uruguay y la riqueza de la Argentina cuando éramos el proveedor privilegiado de Inglaterra de materias primas y cómo nos fue después, en el siglo siguiente. Con lo cual me parece que el desafío ahora es hasta dónde llegamos, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Si uno mira los países desarrollados, ¿qué es ser un país desarrollado? Más o menos son países que tienen 25.000 a 30.000 dólares per cápita. Pongo ejemplos para el gusto de cada uno. Corea con un fuerte perfil industrial, España con un perfil mixto y que por supuesto ahora va a estar bastante cuestionado, pero que bueno, que ha pegado un gran salto al desarrollo, y Australia o Nueva Zelanda, que son creo que los ejemplos que usamos siempre acá en el Río de la Plata cuando nos queremos flagelar, ¿no? De decir, miren lo que podríamos haber llegado a hacer, ¿por qué no podemos ser una Nueva Zelanda? O sea, grosso modo, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos acá, ¿eh? Acá hay 3 países con 15.000 dólares per cápita
en América del Sur son Chile, Argentina y Uruguay. Somos un poco los que estamos medio en la punta testeando estas fronteras del desarrollo y tratando de mostrar a ver si toda la literatura que existe acerca de la trampa, el Middle Income Trap, la trampa de los ingresos medios, si logramos salir de ahí. Porque de ahí no salió nadie hasta ahora, salió Corea nomás. Pero de acá de América del Sur no salió nadie. ¿Cómo pensamos que vamos a tener que salir de ahí? Exportando más de lo que sabemos hacer ahora. Por supuesto, somos grandes proveedores de alimentos, grandes proveedores de recursos naturales y no hay que tener ningún sesgo ni ningún desprecio sobre ello porque además hay mucho conocimiento y mucha tecnología metida ahí adentro. Nosotros somos líderes mundiales acá en la región en tecnologías de producción agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Temas como esos. Pero claramente vamos a tener que avanzar en las cadenas de valor para poder generar más valor agregado a los productos que tenemos y a otros productos y a servicios. Vamos a hablar mucho de cómo nos posicionamos en servicios. En un mundo en el cual tenemos tres grandes polos que van a representar cada uno más o menos 20% de la economía mundial de acá a 20 años y donde van apareciendo estos polos regionales, ¿no? Estos nuevos aspirantes a potencias desarrolladas. Turquía se habló de India, Indonesia, África del Sur. Y acá, en nuestra zona, tenemos, bueno, Brasil, que representa 3% de la economía mundial. Cuando nos sumamos todos en América del Sur, representamos más o menos 5% de la economía mundial. Si nos sumamos con toda América Latina, es 10%. Una de las noticias es que en todas las proyecciones de acá al 2050 no aumentamos nuestra proporción de la economía mundial. O sea, lo máximo que logramos hacer es crecer más o menos al promedio de la economía mundial. Quiere decir que eso significa que al 2030, 2040, 2050 no tenemos garantizado el hecho de llegar al desarrollo. Con lo cual tenemos que no solo crecer al 5 o 6% anual acumulativo, sino justamente exportar e insertarnos de otro modo en la economía mundial. Una economía mundial donde hay varios supuestos básicos que venían en esta década, algo que yo llamaría el mundo feliz de los BRICS, en el sentido que vamos hacia una concentración de las actividades manufactureras en Asia y de innovación en Estados Unidos, en Europa, un poco casi la caricatura es el iPod, se diseña en California, se fabrica en Taiwán y bueno, y nosotros lo compramos. La cuestión es, ¿tenemos algún rol para jugar en aquella cadena de valor? O como acá, por ejemplo, Rico diciendo productos de alta tecnología con actividades, y estoy diciendo no solo actividades de transbordo y logística, actividades de fabricación intermedia, de adaptación al cliente final, de ensamblado de partes, etc. O sea, meternos más fuerte adentro de esas cadenas. Los mercados más grandes están creciendo en Asia, pero América Latina va a agregar unas 200 millones de personas más a lo que se puede llamar clases medias, con lo cual tenemos un buen mercado acá en la región para empezar a... un poco el supuesto básico es que bueno, China pasa a ser la potencia dominante y las economías de la economía atlántica entran en una decadencia irreversible. Vamos a hablar, por ejemplo, quiénes son los que dominan las industrias de mayor valor agregado del mundo, quiénes son los que dominan las industrias de servicios, por ejemplo, servicios logísticos, quiénes son los que dominan las industrias de agronegocios en el mundo, de productos de marca, de alimentos, etc. 70% del mercado mundial de productos, alimentos con marca, con trazabilidad, con diferenciación, están dominados por países desarrollados, no por nosotros. O sea, tenemos bastante para ganar ahí, ¿no? Lograremos nosotros tener capacidad de innovación ahí. Y último, condiciones ambientales y sociales. Se está demostrando que este modelo no garantiza crecimiento sin problemas en el medio. La gente en los países desarrollados se rebela porque se está empobreciendo en algunos casos, caso de España. La gente que mejora su nivel de ingreso empieza a tener nuevas expectativas, tipo Chile, tipo Brasil, tipo Turquía, tipo India, y reclama otras cosas de este modelo de desarrollo. Nuestro modo de pensar esto es que básicamente nosotros nos integramos en la economía mundial, bueno, primero de acuerdo a una visión, una estrategia país. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser un país desarrollado en 30 años? ¿De qué tipo? Competimos a través de territorios, los clusters, la localización competitiva de un sector productor de carne, de un sector productor de vino, de un sector productor de manufacturas, de un sector productor de servicios, son los que salen al mundo, como explicaba la colega de Rico, a ofrecer, a competir por partes de estas cadenas de valor mundial. Y nosotros podemos ser desde productores básicos del producto básico,
Brasil exporta el café, pero el mayor exportador de café con carne, de café con marca del mundo es alemán y el segundo es holandés. Imagínense quién se quedó con el valor agregado ahí adentro. O sea, somos el productor primario, le agregamos algo más de procesamiento o vamos a tener marcas propias, como estamos empezando a tener en las carnes, como estamos empezando a tener en los vinos, como tenemos en algunas manufacturas, pero muy pocas, etc. A medida que queremos avanzar hacia el cliente final del país desarrollado o el cliente final emergente de la India o de la China, son mayores las necesidades de logística y de servicios y de eficacia. Porque para exportar una tonelada de soja, por supuesto, tenemos todos esos desafíos que dijimos, transporte eficaz, productos, etc. Pero para llegar con ese bife con trazabilidad que va a ir a pelear contra el bife de Kobe de Japón, es toda una cadena de frío que tenemos que tener nosotros o que tenemos que asegurarnos que logramos acceder y que logramos manejarla de algún modo, ¿no? Entonces, ese es cuanto más valor queremos agregar, más demanda de logística, más demanda de valor agregado. Las noticias, no voy a repetir porque esto se habló bastante en el primer seminario, pero las noticias no son buenas. Tomando desde que se hace el Logistic Performance Index del Banco Mundial del 2007 en adelante, básicamente América Latina, la mediana de América Latina viene bajando con respecto al mundo. Nosotros estamos mejorando algo, pero estamos mejorando más lentamente que el promedio del mundo. Quiere decir, estamos perdiendo ventaja competitiva. Los países desarrollados, como dijimos, le ponen un esfuerzo enorme a esto, y los países asiáticos e incluso algunos países africanos, hay que ver el caso de Sudáfrica, están avanzando mucho más rápido que nosotros. Con lo cual hay una desconexión entre lo que estamos haciendo en calidad de logística. Yo no estoy hablando de calidad de infraestructura, calidad de sistemas logísticos, ¿no? Lo mismo se dice acá, fíjense, competidores nuestros cómo han avanzado mucho más rápido que nosotros. Entonces, el tema es además si podemos aspirar a participar en los mercados mundiales de servicios logísticos. En el mundo se gasta más o menos en logística alrededor de 1.000 billones americanos, ¿no? 10 a la 9, 1.000 billones de dólares. Es un mercado enorme, forma parte de lo que se llama mercado de servicios comerciales, que además crece más rápido que el PBI mundial y crece más rápido que el comercio mundial. ¿Dónde estamos en América? ¿Quién domina estos mercados? Vamos otra vez hablando de la decadencia de Europa y Estados Unidos. 47% del share de esto lo tienen operadores europeos. 27% de este share lo tienen asiáticos, donde incluimos a los japoneses, por supuesto, y 10% América del Norte. Nosotros estamos acá, 2-3%, junto con África. No somos jugadores en este mercado mundial. Bueno, vamos a ver si podemos ir avanzando en esto. ¿De qué se habla cuando se habla de logística? Se habla un poquito en la parte de... Quisiera proponer una segmentación estratégica para ver. A la base de una logística hay, evidentemente, lo que se dice de los participantes. Hay un productor, hay de algún modo un fabricante, un distribuidor y alguien que lo lleva hasta la cadena mundial. Esa gente hay que conectarla vía transportadores, lo que hemos hablado en las reuniones. Pero hace falta también empezar a meter abastecimiento, almacenamiento, forwarding, cada vez más servicios, ¿no? Y aparecen entonces estos nuevos operadores mundiales que son los que tratan de integrar este servicio de transporte, integradores de supply chains o que le ofrecen entonces a la empresa decir, miren, yo me ocupo de esto, usted concéntrese en su negocio núcleo, como se dijo, y yo le voy a conectar la cadena de valor. No solo se la puedo conectar, sino que se la puedo diseñar y si quieren se la gerencio también. Olvídese, cierre su departamento de logística en la empresa, tenga un director de logística, por supuesto, para contratar, para medir, etcétera, pero todo el resto se lo hago yo. Estos son los logistics providers de tercera parte, ¿no? De tercera generación. Y llegando acá arriba hay gente que de algún modo te puede organizar la logística global. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Bueno, nosotros estamos acá peleando en tratar de mejorar esto. Acá abajo. Está bien, hay que hacerlo, es el único modo de avanzar. Pero deberíamos, en algunos casos, empezar a plantearnos la ambición de subir a generar empresas o bases de servicios logísticos que empiecen a morder en esta parte de gestión de cadenas logísticas. Si no, ¿quién lo hace?
Bueno, lo van a hacer los grandes operadores mundiales. De los 50 operadores mundiales más grandes, operadores mundiales quiere decir gente como DHL, como UPS, etcétera. Son empresas de 40.000 millones de dólares de facturación, etcétera. Esas empresas están todas viniendo acá a América Latina, porque tienen que crecer en los mercados emergentes. La cuestión es entonces sobre si nosotros nos vamos a quedar con los camioncitos nuestros, y en todo caso el almacenamiento nuestro, pero sin capacidad de gerenciar una cadena de valor, o si vamos a ser por ahí socios secundarios, regionales, de una UPS, de una DHL, de una Maersk, etcétera, y pasar quizá en algún momento a ser un competidor regional. Nosotros hablamos de eso, es un mercado de 1.000 millones de dólares, es un mercado chiquito en América Latina todavía, son 40 billion que se gasta acá. Las empresas en América Latina todavía hacen muy poca subcontratación de su logística, muchas la hacen ellas mismas y en general entonces con menor eficiencia, pero eso es porque no hay proveedores adecuados. Tenemos altos costos, ya dijimos, de logística, promedio para la región alrededor de 12%, promedio en países desarrollados 8, 9%. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y estoy seguro que cuando se hable ahora justamente de todas las ambiciones del Uruguay en este sentido, vamos a encontrar temas resonantes, ¿no? Pero uno puede decir niveles de ambición como país que nos damos para jugar este juego. El nivel 1 es, bueno, construir una logística eficaz a nivel nacional. Es todo lo que estuvimos hablando en la primera parte. Si no logramos bajar de 12% a 9, a 10, a 8%, a 6% del PBI, estamos penalizando, no salen los exportadores, no creamos nuevos exportadores, como muy bien se explicó en el estudio del BID, etcétera, etcétera. Eso está muy bien y hay que hacerlo, y es un building block. Lo que estamos proponiendo acá es decir, bueno, además contribuir nivel 2, capacidades logísticas para atraer flujos de terceros países. Es todo el juego. Yo diría los dos casos más interesantes en América Latina hoy son Uruguay y Panamá. Gente que está empezando a posicionarse como y capturando flujos de terceros países. Nivel 3 de ambición, es decir, bueno, yo no solo capturo flujos de transbordo, sino que donde estoy hay operaciones de agregado de valor, hay kits que vienen y se arman, hay partes que vienen y se arman en módulos para llevarlos al mercado mundial, hay servicios de reparaciones, hay servicios de logística inversa, de productos que vienen de garantía. O sea, no solo empiezo a tener empleos de logística, los 15.000 empleos que se habló acá en Uruguay, que son muy buenos, sino que empiezo a generar empleos industriales, empleos de servicios, empleos de back office, de call centers, etc. Y parte de eso es, bueno, nivel 3 mayores, y además podemos construir algunas empresas acá en la región que sean competidores mundiales. Para cada una de estas agendas, los niveles que se busca, en la agenda básica, la número 1, tenemos que bajar la incidencia de los costos de logística, todo lo que hemos hablado, ¿no? En la agenda 2, ¿qué mediríamos de algún modo? Bueno, es el porcentaje, como algunas cifras que se mostraron en Uruguay, qué porcentaje de lo que pasa por acá son transbordos, o sea, donde le estamos vendiendo servicios a otros países. Si es un servicio de logística y de transporte solo, bien, perfecto, ya es dinero y bien ganado, y son divisas y son empleos de buena calidad para el país. Si además decimos, acá hay una zona franca que puede tomar un kit de un celular, armarlo, enviarlo, hacer la especificación final de una impresora, hacer la logística inversa de servicios de garantía, poner el call center que atiende a los clientes de Brasil y Argentina, etcétera, etcétera. De golpe esos empleos los multiplicamos por 5, por 10. No nos alcanza la gente en Uruguay para hacerlo. Y Uruguay tiene una oportunidad única para hacerlo ahí. Y claramente después es ir creando empresas. Para cada uno de estos niveles de ambición, hace falta desarrollar agendas de trabajo. Y las agendas, de algún modo, algunas se hablaron, todo pasa de una visión de desarrollo productivo. Si estamos contentos exclusivamente exportando productos primarios con el nivel de valor agregado actual, bueno, podemos estar contentos. Yo lo único que le puedo garantizar es que probablemente no vamos a llegar a ser países de 30.000 dólares per cápita. Todo el mundo pone el ejemplo, bueno, pero Australia y Nueva Zelanda también exportan materias primas y tienen 30.000 dólares per cápita. Es algo completamente diferente. Los productos de marca que venden, los servicios que venden, la consultoría que venden en agronomía, están en otro negocio.
Parece que están en agribusiness, pero están en la parte absolutamente más cremosa del agribusiness. Más allá de que hacen buenas manufacturas, tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Entonces, desarrollar la infraestructura, facilitar estos temas de facilitadores y sistemas logísticos, y esta búsqueda permanente, que seguro que es un poco lo que uno entiende que está haciendo el Uruguay, de ir mordiendo cada vez más en estas nuevas actividades, diciendo no solo pasa tu carga por acá, sino pone más centros sudamericanos de distribución a la Rico, y facilita para que entonces desde acá se pueda servir y después promover desarrollo empresario. Esto lleva entonces, no nos va a llevar mucho tiempo, pero no lo quiero poner en detalle, pero las agendas que tenemos de desarrollo son totalmente diferentes dependiendo del nivel de ambición que tenemos. Desde mejorar la logística que tenemos que hacer para generar los nuevos exportadores, etcétera, etcétera, a participar en los flujos de transbordo, a empezar a competir en actividades de servicios y de manufacturas ligadas a esos servicios de una cadena global de valor, a el hecho de crear nuevos operadores logísticos. Probablemente no aspiramos a crear una nueva DHL de 40.000 millones de dólares, pero bien podríamos tener empresas de logística regionales que facturen 300, 500 millones de dólares haciendo, lo cual nos transforma en una multinacional interesante para los tamaños de empresas que tenemos acá en la región. Esto ustedes después lo podrán ver más en detalle. Hay propuestas de agenda para cada uno de los niveles. Temas fundamentales acá: rol del sector público importante, pero clave este diseño junto con los sectores privados, como se explicó en el caso de Rico, de posiciones que queremos tomar en cadenas productivas mundiales. Y tercero, tener esta ambición de ir avanzando en negocios, no solo en agregarle valor a nuestros productos clásicos de exportación, sino ir avanzando en negocios de servicios, porque los negocios de servicios poco a poco empiezan a ser más grandes a nivel mundial que a los negocios de productos. Y un país con buena gente, con buena localización, con confiabilidad institucional como el Uruguay, etcétera, está predestinado, diría yo, a ser un buen lugar de operación de servicios si lo toman y lo adoptan y lo llevan adelante como su estrategia nacional, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, es el turno ahora para cerrar este panel de Beatriz Tabaco, presidenta del Instituto Nacional de Logística de Uruguay. Y vamos a ver si podemos concentrarnos en 20 minutos y dejamos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, muy bien, buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar acá y un gusto compartir este panel con las personas que me han antecedido. Lo bueno de ser el último es que no escuchó todo lo que hablaron los demás, y lo malo es que ustedes ya están aburridos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a aclarar que no aburridos por lo que dijeron los anteriores, porque sino aburridos por el rato que hace que estamos todos aquí. Primero, el título del seminario era La logística y sus implicancias en el desarrollo regional. Y nosotros, como INALOG, definimos como título de nuestra presentación el rol del Uruguay en la cadena de suministro regional. ¿Y por qué vamos a hablar de Uruguay en un seminario que está hablando del desarrollo regional? Porque entendemos, y es lo que vamos a tratar de demostrar en la participación, que las actuaciones que haga Uruguay por su ubicación, por sus características, por la apuesta que tiene hecha, pueden tener importantes implicancias en el desarrollo regional. O sea, ese, si se quiere, es el punto que vamos a tratar de demostrar en esta presentación. Vamos a hablar primero de una muy breve caracterización del sector, después la relevancia nacional y regional del hub. Vamos a hablar un poquito de la inversión tanto pública como privada que se está haciendo en Uruguay. ¿Qué es lo que identifica el sector como necesidades? Y por último, algunas líneas de acción que van a demostrar que estamos muy alineados con lo que decía Jorge recién. Primero, el sector logístico en Uruguay en general representa del orden del 4 al 5% del Producto Bruto Interno. Cuando hablamos del 4 al 5%, acá ya estamos demostrando un pequeño problema que tenemos, y es que no está todavía bien medido el sector logístico.
O sea, esto sale a partir de información que tiene el MEF, el Banco Central, y estimaciones de privados, pero no tenemos todavía una medición bien afinada de eso, y en eso, entre otras cosas, en lo que estamos en el Instituto de Logística. Cuando hablamos del sector logístico, estamos hablando de 3 tipos de actividades de logística. Lo que es la logística nacional, o sea, la logística para la distribución de los productos que se comercian dentro del país, lo que es la logística del comercio exterior de Uruguay y lo que es la venta de servicios logísticos al exterior, es decir, lo que sería la exportación de servicios logísticos, la función de Uruguay como hub logístico que vende servicios a terceros países. Y en esto es en lo que nos vamos a concentrar de aquí en adelante, porque pensamos que la apuesta de Uruguay tiene que estar hecha en ese sector, y que en la medida en que logremos mejorar en ese sector, por un efecto de cascada se va a ver beneficiado nuestro comercio exterior y nuestro mercado interno. O sea, el mercado interno nuestro y el comercio exterior nuestro en términos relativos son pequeños, entonces nosotros no vamos a lograr ni que vengan más aviones de carga ni más barcos solo con nuestro comercio exterior. Sí lo podemos lograr si logramos captar parte del comercio exterior de otros países que pase por Uruguay para que se le venda algún tipo de servicio. En función de eso hemos definido como prioridad de actuación en el INALOG las actividades de Uruguay como hub logístico. Como decía antes, nosotros tenemos una estimación más o menos de cuánto es el sector logístico. Eso, unido con nuestras prioridades, nos llevaron a hacer lo que fue la primera encuesta de operadores logísticos del hub. Y aquí está resumiendo datos que el ministro ya... Esta encuesta se hizo a fines del año pasado, fue presentada a principios de este año. Es la primera encuesta que se hace con estos objetivos y la idea es repetirla periódicamente. El ministro ya adelantaba algunos valores, pero por 1.230 millones de ventas anuales, un valor agregado de 750 millones de dólares y unas inversiones que realizan los privados del sector logístico promedio en los últimos 3 años de 133 millones de dólares. Acá nos estamos refiriendo, y repito nuevamente, a lo que es la parte de la logística que se dedica a la venta de servicios. No estamos evaluando todo el resto. Es una cosa que, como esta encuesta dio resultados mejores de los que esperábamos inicialmente en lo que respecta a la respuesta de los operadores, ahora estamos... Vamos a iniciar en breve una encuesta de lo que es la logística interna con el apoyo o en conjunto con el BID. 300 empresas están en el sector, 14.000 personas. Esto da, si se quiere, una magnitud del sector logístico en Uruguay. Si uno lo compara con lo que son otros países, uno dice, bueno, esto es muy chico. Pero... para lo que es el tamaño del Uruguay y para las potencialidades que puede tener, son cifras bastante bien significativas. Vamos a hablar ahora un poquito, entrar en lo que es la caracterización del hub en Uruguay, hablando de Nueva Palmira, de Montevideo, de lo que es como centro de distribución regional, y tratando de señalar algunas posibilidades de complementación en la región. Hablemos primero de Nueva Palmira. Por Nueva Palmira pasa una cantidad importante de carga. Esto está en la transparencia siguiente, pero pasan más de 11 millones de toneladas por año. Esa carga es esencialmente exportaciones de Paraguay, básicamente. O sea, acá estoy siempre simplificando, graneles paraguayos que salen hacia el mundo. Y importaciones de Paraguay, de distintos sectores de Paraguay, en particular automóviles, contenedores. Y una cosa importante también por Nueva Palmira es el movimiento de la celulosa. Bueno, como ya les decía, el promedio que se movió por Nueva Palmira fue más de 11 millones de toneladas. Aquí
hay cargas que se están siendo contadas más de una vez. Por ejemplo, los graneles paraguayos llegan en barcazas a Nueva Palmira y salen en barcos, o sea que están contados 2 veces en esa cifra. Alguna cosa que queríamos mostrar, algunos datos. Obviamente no estamos mostrando todos los datos, acá uno tiene que resumir, pero por ejemplo, en el año 2012, que fue un mal año para la producción sojera paraguaya, la exportación total de soja fue de casi 4 millones de toneladas y por Nueva Palmira pasó 1,2 millones de toneladas. Es decir, el 32% de la soja que exportó Paraguay pasó por Nueva Palmira y el 28% del maíz. Es decir, que Nueva Palmira y Uruguay, como centro de transbordo, son muy importantes para Paraguay. Acá otra forma fue comparar, si se quiere, el total de granos producidos en Argentina y Paraguay, qué porcentaje de esos pasan por Nueva Palmira, y ahí lo que vemos es que el 7,3% de la producción de graneles de Argentina y Paraguay pasó por Nueva Palmira el año pasado. Las exportaciones uruguayas por Nueva Palmira son 3,6 millones de toneladas y los transbordos fueron 2,2 millones de toneladas. Es decir que para el funcionamiento, antes decíamos para Paraguay Nueva Palmira es importante, ahora lo que vamos a decir es para Nueva Palmira Paraguay es importante, porque representa un volumen significativo del movimiento. Hay que tomar en cuenta que en el 3,6 millones de toneladas no solo están los graneles, sino la celulosa. Bueno, ahí en esa cifra tenemos el movimiento de graneles de los distintos países, las exportaciones de graneles de los distintos países de la región. Esto es un promedio de los últimos años, porque allí hay muchas variaciones, muchas veces por temas de sequías o de inundaciones, pero una cosa que es importante destacar es que se mueven más de 75, o sea, la región está produciendo más de 75 millones de toneladas, y de esos 75 millones de toneladas la producción de Uruguay es del orden de los 4, la producción total de Uruguay es del orden de los 4 millones de toneladas. Es decir, que existe un potencial importante para captar graneles de la región, que podrían ya sea salir en barcos directos desde Nueva Palmira, o en un futuro con un puerto de aguas profundas Nueva Palmira podría ser un centro de transbordo para esos graneles. Otro componente del hub es el puerto de Montevideo. Al puerto de Montevideo, vamos a decir, el puerto de Montevideo actúa aparte de su propio comercio exterior, con contenedores reefer que vienen del sur de Argentina y que salen a distintas partes del mundo, contenedores que llegan hacia Argentina, Paraguay y Brasil, o sea, hacia lo que sería la Mesopotamia, el norte de Argentina, el sur de Brasil y Paraguay. La actividad en el puerto, si uno lo mira tendencialmente, ha crecido sustancialmente en los últimos años, y en el 2012 llegó a los 10 millones de toneladas. 2011 fue un año un poco mejor, 2012 fue económicamente un año no de los mejores, y en esa carga los contenedores tienen una participación muy importante. El puerto de Montevideo se ubica en 10º lugar en los puertos de América del Sur, y de los que están cerca de la región podemos destacar que Santos, con más de 2 millones, casi 3 millones de TEUs movidos, Buenos Aires con 1.600.000 y Montevideo 750. Una cosa importante a destacar acá es que si uno mira en la evolución de los contenedores, lo que podríamos llamar contenedores del hub, es decir, transbordos y tránsitos por el puerto de Montevideo y el comercio exterior uruguayo, lo que podemos decir es que en el movimiento del puerto de Montevideo
la mitad de los contenedores que se están moviendo corresponden a tránsitos y transbordos. Es decir, esto muestra una cosa que yo decía hace un ratito, la importancia que tiene para Uruguay en los transbordos y los tránsitos. Si esas cargas desaparecieran, el puerto de Montevideo perdería la mitad de su movimiento y probablemente lo que pasaría es que perderíamos una cantidad de buques que llegan a la región. Acá tenemos los principales orígenes y destinos del movimiento de contenedores llenos en tránsitos o en transbordos por el puerto de Montevideo. Y entonces el 40% de los contenedores que en tránsito por el puerto de Montevideo provienen de Argentina, un 26% provienen de la China, un 10% de Paraguay y el resto de otras partes del mundo. Es decir, que el 50% de los tránsitos de contenedores por el puerto de Montevideo son de la región a su vez. O sea, tienen como origen la región. En la otra gráfica estamos viendo los destinos. Acá los destinos son mayoritariamente afuera de la región. Esto está asociado con el hecho de que se está funcionando más bien como centro de distribución en este sentido para exportaciones. Esta tabla que voy a tratar de explicar un poquito es muy interesante de ver. Lo que hace es compara por país de destino los tránsitos que pasan por Uruguay con el comercio exterior de Uruguay con ese país en millones de dólares. Es decir, por ejemplo, por Uruguay pasan 1.000 millones de dólares de tránsitos con destino a Paraguay y eso representa 652% de lo que es el comercio uruguayo-paraguayo. Queda claro. A su vez, en el caso de Paraguay, el 8,6% de sus importaciones pasan por Uruguay. Si ahora miramos el tema desde el punto de vista de Argentina, solo el 1% de lo que importa Argentina pasa por Uruguay. Es decir que uno podría aumentar significativamente los tránsitos que pasan los tránsitos de Uruguay, de Argentina que pasan por Uruguay, sin que eso diga que uno está haciendo una competencia desleal con los puertos argentinos. O sea, si nosotros duplicamos los tránsitos que van hacia Argentina, para Uruguay sería muy importante y para Argentina sería nada más que un 2% de su comercio exterior. Es decir, que esto tiene dos formas de mirarlo: un alto potencial de crecimiento para el puerto de Montevideo y no es una competencia que vaya a hacerle daño al resto de los puertos de la región. Más bien lo que hay que mirarlo es que Uruguay le puede ofrecer a los otros puertos una oportunidad para resolverle problemas en caso de congestiones, en caso de cuellos de botella. O sea, uno tendría que mirarlo de esa forma. Bueno, miramos más o menos el puerto de Nueva Palmira, miramos el puerto de Montevideo, hay otros centros de distribución regional. No hicimos referencia específicamente en el caso anteriormente a lo que es el aeropuerto, porque el volumen general de cargas que mueve el aeropuerto de Montevideo es de poca magnitud en relación con lo que mueven los puertos. Elegimos ponerlo en esta transparencia. Ahora, el aeropuerto de Montevideo es importante, sobre todo porque amplía las distancias de lo que es el hub regional, y aparte porque está actuando como tránsitos para mercaderías de alto valor. Entonces tiene mucha potencialidad. Allí tenemos, en el mapa ese estamos mostrando los principales centros, depósitos, plataformas logísticas en el área de la zona en el área metropolitana de Montevideo. Son 43 empresas con más de 400.000 metros cuadrados construidos y que dan
todo tipo de servicios logísticos, desde lo que es un simple almacenamiento hasta actividades bastante más complejas. Ahora sí, un poco como síntesis de lo que veníamos diciendo anteriormente, si nosotros miramos los otros países de la región que decimos, bueno, Paraguay es un país mediterráneo y Uruguay lo que le puede dar es la posibilidad de constituirse en una de las vías de entrada y salida de su producción. Y en la medida en que Uruguay haga eso eficientemente, por un lado, Uruguay se va a ver beneficiado porque va a vender servicios, y a su vez Paraguay se va a ver beneficiado porque va a mejorar la competitividad de su comercio exterior. En el caso de Argentina y Brasil, un poco lo que decíamos antes, son países que por sus dimensiones, por el tamaño de sus mercados y de su comercio exterior, analizan los problemas sobre todo pensando en lo que sería la logística interna y la logística de su comercio exterior. Y ahí la posibilidad que tendría Uruguay sería de venir a resolver sobre todo en problemas de cuellos de botella, en problemas de crisis, y de esa forma ir captando una parte del mercado que no va a afectar esencialmente a los otros puertos o aeropuertos de estos países, pero que sí les va a permitir mejorar su competitividad. Y en el caso particular de Uruguay, lo que también decíamos es la infraestructura que nosotros tenemos es más de la que necesitamos para nuestro propio comercio exterior, y un uso eficiente de esa infraestructura implica permitir que sea utilizada para otros tránsitos, con lo cual también, y como decíamos antes, nos beneficiamos nosotros. Haciendo un brevísimo resumen de lo que ha sido la inversión tanto pública como privada en temas asociados con la logística, el Sistema Nacional de Puertos invirtió en el 2012 $44 millones, y en un promedio anual de los últimos 5 años 27 millones. En el caso de las inversiones en el puerto es importante el hecho del promedio porque tienen fuertes picos según que se esté construyendo o no construyendo alguna instalación relevante. En el caso de las carreteras, lo que nosotros acá podemos decir es que tenemos una red que está consolidada, no son necesarias mayores inversiones en aumentos de capacidad, pero sí esa red consolidada requiere una fuerte inversión para mantenerla en un estado adecuado. Y el Ministerio de Transporte en los últimos 5 años ha venido gastando más de $200 millones por año en ese mantenimiento. Y sería necesario gastar más que esos 200 millones. En el caso de lo que podríamos decir inversión privada, como decíamos antes, las empresas del Javi invirtieron en promedio 133 millones en los últimos 3 años. En el aeropuerto de Carrasco, cuando se construyó la terminal de pasajeros, se invirtieron 165 millones de dólares. Acá pasa lo mismo que decíamos en el puerto. Bueno, se construyó la terminal de pasajeros, no hay que estar invirtiendo todos los años en eso, pero fue una inversión muy relevante y que le hace al sector. Y en el tema de la terminal de cargas se invirtieron 15 millones de dólares. No hicimos referencia acá porque es más difícil de resumir en una transparencia sola, pero en lo que es el sector ferroviario, del 2009 para acá se invirtieron más de 60 millones de dólares en la rehabilitación de la línea Pintado a Rivera, y está previsto en este periodo de gobierno invertir 200 millones de dólares más para terminar las obras en la línea Pintado a Rivera y para mejorar la línea que va a Salto y Salto Grande. En particular, las vías en las cuales está previsto las primeras inversiones en el sector ferroviario son aquellas vías que nos permiten la interconexión con nuestros países vecinos. En el caso de Pintado Rivera con cambio de trocha, en el caso de la línea a través de Salto Grande permitiría llegar hasta Asunción sin cambio de trocha. Y esos proyectos son proyectos que están incluidos dentro de la cartera de proyectos de integración de IRSA, es decir, son inversiones que están siendo hechas con un objetivo regional. Estamos en tiempo, Beatriz. Rápidamente.
En esto que es requerimiento del sector logístico, que voy a pasar muy rápidamente, nosotros qué hicimos en el INALOG, en el INALOG hay públicos y privados, están todas las distintas instituciones que tienen algún tipo de actuación en el sector logístico, y entonces les pedimos que nos dijeran a criterio de ellos cuáles eran los temas prioritarios en los cuales había que trabajar o en los cuales había que poner la atención. Y acá lo que está es un muy breve resumen, mejoras de la gestión de la infraestructura disponible. Ya sabemos que hay que mejorar la infraestructura, pero aparte hay que mejorar la gestión. Y como muy bien decía Julieta hoy, primero hay que ver qué es lo que tenemos, cómo es lo mejor que podemos usar eso que tenemos, para después ver qué inversiones adicionales tenemos que hacer. Mayor coordinación a nivel nacional y transfronterizo. Modernización de aduanera y otras instituciones. Enrique ya habló más que suficiente de eso y estamos en ese sentido trabajando. Una normativa clara, moderna y funcional al hub. En eso también se está trabajando. Está en el Parlamento, entre otras cosas, el Código Aduanero de Uruguay. Y después todo el tema de capacitación y profesionalización, porque si uno quiere vender servicios al exterior tiene que vender servicios de calidad. En las líneas de acción, y acá voy a ser brevísimo porque creo que Jorge avanzó bastante en ese sentido, más allá de que hay que actuar en una cantidad de temas y que creo que han ido quedando, o sea, pueden deducir de lo que dije, de lo que fui diciendo antes, 3 temas que entendíamos importantes destacar: facilitación del comercio. Todas las medidas de facilitación del comercio han demostrado ser más eficientes en la mejora de la competitividad y en el incremento del PBI que medidas arancelarias. Lo que diríamos Thinking Supply Chain, que es analizar los problemas con cabeza de supply chain, y la conciencia regional de la cadena logística, o sea, encarar el tema de la logística como un tema regional, como un tema en el cual nos podemos complementar, que no tenemos que competir. Si competimos en términos de cadena logística, me estoy refiriendo, si competimos en términos de cadena logística, lo que vamos a hacer es perjudicarnos todo y mejorar la competitividad de empeorar la competitividad de nuestros productos. Si concebimos las cadenas logísticas en forma regional, vamos a vernos beneficiados todos. Esto está un poquito más detallado, pero como Jorge ya habló suficiente, quedo por acá y me pasé un poquitito el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ver la cantidad de preguntas que puede haber, y si las hay, que sean bien concisas para que puedan responder los panelistas. Sí. Pregunta a Beatriz un poco esa idea de aprovechar el movimiento con el comercio con Argentina y Brasil. Estaba aquí pensando cómo usted ve el tema, bueno, todas las dificultades que ha tenido Mercosur, sobre todo por las acciones de Brasil y de Argentina. Estoy pensando, por ejemplo, en atraer las importaciones de Brasil y de Argentina. Si los problemas que ha creado Mercosur últimamente, o sea, si eso no es un tema que puede ser un obstáculo importante para ese tipo de ambición. Y no sé también cómo andan los temas de doble cobro de arancel en Mercosur, o sea, cómo usted ve esa cosa avanzando. En el caso particular de algunas trabas que a veces hay con Argentina o con Brasil, por las investigaciones y los estudios que hemos hecho nosotros hasta ahora, no necesariamente afectan a Uruguay como hub logístico, en el sentido de que a veces los importadores, por ejemplo, para el mercado argentino, traen sus productos a Uruguay, mantienen esos productos almacenados en Uruguay y desde aquí abastecen en menor tiempo al mercado argentino, por ejemplo. Entonces no se ha visto que las trabas que a veces se ponen perjudiquen esa actividad.
Al contrario. ¿No pasan 2 veces por la aduana? O sea, No, aduana uruguaya. no, en el caso particular de Uruguay, tanto en el sistema de zona franca como en el tema de puerto y aeropuerto libre, las mercaderías quedan almacenadas y pueden ser, o sea, quedan almacenadas sin pagar aranceles y pueden ser incluso redireccionadas. Digo, acá hay un cuento como muy gracioso que pasó en el Mundial del 2010. Una empresa trajo televisores para almacenar Uruguay para después, pensando en que Argentina o Brasil les iba a ir bien en el Mundial, y entonces decir, bueno, estoy cerca y los distribuyo rápidamente. En realidad a Argentina y a Brasil no le fue tan bien, pero sí nos fue bien a Uruguay y a Paraguay. Y entonces lo que hicieron fue redireccionarlos, y esos televisores, o una parte, porque los mercados son más chicos, y esos televisores que estaban almacenados aquí fueron o vendidos en el mercado interno o en Paraguay. Y no, mientras están tanto en zona franca como en Puerto Libre, no pagan aranceles de importación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no lo hay, 2 comentarios. Uno es referido a tu pregunta. El doble cobro de arancel, hay un acuerdo de Mercosur y se ha reducido en un número limitado de productos que tienen arancel prácticamente 0 o muy bajo. Y hay un cronograma para que esa cantidad de productos vaya aumentando en el tiempo. El problema es justamente cuando esos aranceles son más altos, ¿no? Y ver también el tema de la redistribución de la renta, que es un tema arancelaria, que es lo que presenta también Paraguay fundamentalmente, que es un país mediterráneo, ¿no? Pero el comentario final que quería hacer es que después de escuchar todas las presentaciones, yo creo que amerita quizás un nuevo seminario, ¿no? Un seminario, estaba yo pensando en términos realmente regionales, donde participen los países por lo menos del Cono Sur. Es decir, como uno habla de los ejes y quiere integrar los ejes este-oeste, más allá del norte-sur, el transporte obviamente de mercadería que va hacia Chile, por ejemplo, que pasa por Argentina, en fin, todo eso exige acuerdos en términos logísticos de varios países. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos acá que sería interesante volver a analizarlo en un nuevo seminario, como también reanalizar la situación mundial y regional, digamos. Lo que uno está viendo, que hay grandes cambios en el mundo. Es decir, hay muchos pronósticos sobre el crecimiento de China, el papel de China en el futuro, pero se olvidan los grandes cambios de innovación y tecnológica que están ocurriendo en Estados Unidos, que yo creo que pueden hacer una nueva ponderación del papel de China versus Estados Unidos en los próximos 20 o 30 años. Es un tema que a mí me parece importante verlo. Como también manifestaba Jorge, me parece otro tema importante son los nuevos productos y las cadenas, ¿no? Porque las cadenas exigen otras necesidades logísticas. Yo creo que para eso, para profundizarlo quizás en el futuro, si podemos, pensar quizás otro seminario ya muy particularizado en estos temas y hincarle un poco el diente a estas temáticas que me parecen fundamentales para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países, como bien decía Jorge, ¿no? Si tenemos ambición de ser países desarrollados. Bueno, yo quiero agradecerle a todos la presencia, sobre todo la paciencia de estar sentada tantas horas, agradecerle mucho a los organismos que nos han ayudado a hacer esto y de hecho organizaron también con nosotros, como en el ALOC, el BID, la fuerte ayuda también que nos dio el Banco Mundial, y la presencia del ministro Pintado también, hacérsela llegar nuevamente. Y bueno, espero verlos nuevamente en algún otro seminario con algún otro tipo de profundización del tema. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.